Muy buenas tardes a todos, ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Bienvenido, don Dante. Gracias, me da mucho gusto estar en Café Milenio, además con el nivel de conductores y responsables de una casa editorial a la que hoy quiero reconocer y agradecer su profesionalismo en el proceso electoral. Gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Elisa. Qué gusto. Bienvenida. Salvador, Alejandro. Hola. Víctor, Carlos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Pues un proceso electoral que nos asombró a todos, don Dante, pero principalmente a MC. En esta elección obtuvo un aumento de un 513%, pasó de 1 a 10. Pues fue un acierto no subirse al Titanic, pero ¿qué representa en el ámbito político ahora para ustedes con estos números de aquí en adelante? Bueno, en primer lugar agradecer nuevamente la hospitalidad a ustedes y al equipo técnico que hace posible este programa, que tiene además la significación de lo que ustedes representan como comunicadores. Sí quiero significar el hecho de que Movimiento Ciudadano ha manifestado su inconformidad frente a una pretendida invisibilización del proyecto de Movimiento Ciudadano, porque hubo una cofradía interesada en imaginar que era posible revivir a los viejos partidos para confrontarlos con el partido del presidente de la República y sus adláteres. Y en ese ejercicio fuimos muy zarandeados por todos, muy agraviados por todos, y el profesionalismo de ustedes se advirtió. Yo sí quiero dejar constancia públicamente de cada uno de ustedes, Alejandro, Víctor Hugo, Carlos, Elisa, amigo Fausto, y luego a la dirección editorial por ese profesionalismo. Hubo comentaristas, y no lo quiero poner con nombres y apellidos para no confrontar a casas editoriales, pero que se atrevieron a ofender a Movimiento Ciudadano, se atrevieron a ofender a Maynes, presidente, y desde luego descalificar a Movimiento Ciudadano. Nos calificaron de todo, incluso decían que éramos esquiroles porque no creíamos en un proyecto que había fallado 23 ocasiones en las elecciones estatales. ¿23? 23 gobernaturas habían perdido, y adicionalmente querían imaginar que con dos fuerzas políticas, que las encuestas y que los grupos de enfoque calificaban como los partidos que ya le habían fallado a México, el PRI con negativos del 69%, el PAN del 56%, y con una candidata que ellos mismos, en lugar de empujarla hacia arriba, la fueron lastimando, y que frente a ese escenario de tragedia se imaginaran que era Movimiento Ciudadano a quien tenía que agraviar en lugar de hacer propuestas, y además confrontar a Morena y sus aliados, y no tratar de lastimar a Movimiento Ciudadano, porque los votos, por cierto, de Movimiento Ciudadano no se le podían quitar a un proyecto tan escuálido como son las votaciones del PRI y del PAN, sino que Movimiento Ciudadano, si hubiera tenido la tendencia que llevábamos, la expectativa era quitarle votos a Morena. Después, si ustedes me lo permiten, puedo acreditar por qué le quitamos votos a Morena, en los hechos, no en los dichos. Y adicionalmente, eso hubiera permitido que si subíamos nosotros, Morena bajara la intención de votación para la presidencia de la República y consecuentemente en el Congreso. Entonces, pero fue exitoso, entonces, para usted ir solo, como lo plantearon en un principio, con la cifra que decía Oscar. Sí, puedo decirle a nuestro director que agradezco la pregunta, por eso pedí el marco referencial previo, pero es claro que tenemos un reflejo que quiero compartirles, que ojalá puedan verlo. No nada más tuvimos 513% de crecimiento nosotros, quitando a Morena y sus adláteres, que evidentemente tuvieron sus resultados. Lo verdaderamente significativo, y se los quiero compartir, es que el PAN tuvo un decremento en relación a la catastrófica resultado del 2018 del menos 3,52%. El PRI
un decremento del menos 25.2% y el PRD del menos 30%. Esto es muy importante que ustedes lo adviertan. ¿Fue el PRI el que jaló hacia abajo al PAN y al PRD? Al contrario. ¿O qué fue? ¿Por el decremento que tuvo tan... Es que era un proyecto inviable porque la sociedad lo sabía muy bien. Los partidos que antes habían sido antagónicos y que se presentaban ante la sociedad como diferentes, cuando triunfa un proyecto alternativo, se unen. Pero además se unen para decir que quieren que regrese todo al pasado. Pero en la coalición, ¿qué los jaló? ¿O fue más el PRI que otro? ¿Cuál es tu opinión? Que los dos. ¿O un mal candidato? No, independientemente de la candidatura que ellos quisieron presentarla de una forma que nunca lo fue, porque parte del problema es que hay personas que a veces creen sus propias mentiras. Hay en esa cofradía que se armó, incluso muchos no actores políticos tradicionales, sino analistas y comentaristas, para ponerles ubicación. Por un lado estaban los de Nexos, por otro los de Letras Libres y por otros los que opinaban en los campos de mesa de decisión política, donde estuvieron poderes fácticos, donde empresarios y grupos de interés quisieron participar en la contienda, entre otras razones porque efectivamente el presidente de la República, en ese ejercicio mañanero de comunicación con la gente, pues desde mi punto de vista participaba con poco decoro al referirse a otros sectores, y entonces lastimó la dignidad de muchas personas que en lugar de meterle racionalidad al trabajo político, lo que hicieron fue tener reacciones emotivas, desde mi punto de vista hepáticas, otras ¿de corazón? Emotivas de corazón, pero no con racionalidad política. ¿En qué se traduce ese 513% que lograron avanzar en votación en MC en cuanto a cargos? Es decir, ¿va a haber una bancada más amplia, escaños, no, al contrario, Alejandro. La decisión de que Movimiento Ciudadano se presentara solo, de manera directa ante el electorado, era darle viabilidad a una nueva opción frente a lo viejo, que representan por un lado el PRIAN y por otro lado el propio Morena por la forma de su operación. Teníamos que acreditar a la sociedad que hay una nueva opción, y eso representa el haber crecido el 513%, haber pasado de 1 millón de votos a más de 10 millones, a más del 10% de la votación, que equivale a más de 6.200.000 electores o votos. Esa opción se tradujo también en tener un porcentaje muy importante para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores, pero por las reglas electorales actuales, eso no se refleja en el Congreso. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo el 11% de la votación nacional para diputados. Si la Cámara de Diputados tiene 500 diputados, lo correspondía a Movimiento Ciudadano serían 55 diputados. Tuvimos prácticamente el 11% en la Cámara de Senadores. Si son 128 senadores, eso representaría tener 14 senadores. Sin embargo, no es así. En la Cámara de Diputados estamos perdiendo el 120% de representación política, y en la Cámara de Senadores aún más. Pero teníamos que decir que si hay una opción diferente y acreditarlo, y yo vengo preparado para demostrarles a ustedes que Movimiento Ciudadano le ganó al PRI en 18 entidades federativas, que Movimiento Ciudadano le ganó al PAN en prácticamente aquí 12 entidades federativas, y puedo acreditarles que también en las elecciones regionales se puede demostrar que Movimiento Ciudadano por sí solo, en Jalisco, en Nuevo León, en Campeche, saca más votos incluso que Morena. En muchos distritos es así, y que es la suma de votos de Morena más los partidos adláteres, o
la suma de dos partidos que antes eran antagónicos, PRI y PAN, a los que les llevamos un amplio trecho en esas entidades, como pueden, entre comillas, derrotar a Movimiento Ciudadano, porque de acuerdo a la ley es permitido sumar los votos de ambos. Y fuimos la única organización electoral que iba sola. Esto se puede acreditar también en casos como Tabasco. Por ejemplo, en Tabasco, el estado de Andrés Manuel, que previamente habíamos acreditado en Campeche que se le podía ganar y sacar más votos que Morena, como fue en la campaña del Liceo y como ahora mismo ha sido en la campaña donde se ha reelecto la presidenta municipal de Campeche, Vivi Ravelo. Puedo decirles que en Tabasco, donde el PAN no alcanza siquiera a tener representación en el Congreso en esta elección, Movimiento Ciudadano crece a tener 3 diputados, el PRI se queda con 1 diputado, y adicionalmente Movimiento Ciudadano es la única organización que en Tabasco le gana 3 municipios. Senador, pero a Morena. Es más, el municipio de Paraíso lo ganamos, y para que la gente ubique que es Paraíso, es el municipio en el que está sentado el proyecto de la refinería de Dos Bocas. Es decir, fuimos a pegarle en la boca a Morena. Senador, ¿qué van a hacer con esa fuerza electoral en el Congreso concretamente? Es decir, vienen algunas reformas que están siendo discutidas. ¿Cómo va a jugar Movimiento Ciudadano con la reforma judicial y con la reforma electoral, la modificación al INE? En esos dos asuntos, las constitucionales, ¿cómo va a jugar Movimiento Ciudadano? Pues no, tenemos que actuar del lado de la sociedad y escuchando a todos los sectores de la sociedad. Ustedes y nosotros sabemos que el problema de la justicia en el país pues deja mucho que desear. Los ministerios públicos, como están conformados en este momento, que son autoridades administrativas, se les ha dado una responsabilidad brutal al permitir que sola con la denuncia del Ministerio Público, cuando llegan al juez con una reforma al artículo 19 constitucional que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, solamente con el dicho de una autoridad administrativa, el juez tiene que retenerlos en prisión. Y así ha sido. ¿Y quiénes hicieron esa reforma al 19 constitucional? En este gobierno, el 6 de diciembre de 2018, con la aprobación de quienes, del PRI y del PAN. ¿Cuál es la organización política que se opuso a eso? Movimiento Ciudadano. ¿Pero sí ve la elección de ministros, magistrados y jueces? No, perdón. Y yo lo que creo, en un ejercicio arbitrario, donde este gobierno se siente muy a gusto de poder detener a todos los que quiera, que los gobiernos regionales lo están usando, y además políticamente. Veracruz, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estado lo hicieron con José Manuel del Río Virgen, para poner nombres y apellidos, pero lo han hecho con muchas personas. Adicionalmente, bueno, la jueza Angélica Sánchez, que fue nuestra candidata al Senado y que es una mujer excepcional y que va a seguir participando y que va a representar los intereses de Veracruz a futuro. Pero en este momento, y hay que subrayarlo, lo que le han hecho Eliseo Fernández. Es decir, fue el candidato que gana, saca más votos que Morena en Campeche. Pero como venía de ser presidente municipal, en una alianza que habíamos hecho en su momento con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, le fincan responsabilidades de orden penal. Incluso se atrevieron a fincarle responsabilidades de homicidio calificado, sin tener una sola prueba. La Fiscalía de Campeche, con un fiscal que está renunciando, que está renunciando, pero que además en el pasado proceso electoral había sido candidato de Morena a presidente municipal y lo había derrotado Vivi Ravelo. De ahí lo pasan de fiscal, y con perversión del uso de la ley a Eliseo Fernández lo han estado persiguiendo, incluso le imposibilitaron ser candidato a senador. La perversión del Ministerio Público y de los tribunales locales es brutal, y tenemos nosotros las fiscalías, fiscalías, que es procuración, y después administración de justicia. Por eso tendremos que hacer un estudio a fondo, y desde luego que lo personal, yo no creo que los cargos judiciales tengan que ser electos popularmente. Hay que encontrar mecanismos para que puedan intervenir quienes pueden entonces opinar. En ningún nivel estamos hablando ni ministros, ni magistrados, ni jueces, o quizás ministros sí podrían ser electos por vía popular. Desde nuestro punto de vista, es un sinsentido pretender
que el Poder Judicial tenga la misma mecánica de elección que se tiene para el Poder Legislativo y para el Ejecutivo. Tiene que darse en figuras de reconocimiento a las personalidades en base a su preparación y conocimiento, y no a lo que puedan o no opinar personas que no son expertas en la administración de justicia. Pero viene un periodo muy importante en el cual los legisladores de Movimiento Ciudadano van a ser muy importantes. Claro. ¿Están preparados para eso? Puede haber presiones, pueden sacar más expedientes, pedirles que se ausenten, otro tipo de cosas. ¿Cómo van a actuar ahí? Movimiento Ciudadano siempre ha dado la cara. Y además estamos trabajando como opción diferente a las fuerzas que representan el pasado. El problema que tenemos que evitar es que en el Poder Judicial haya intervención política, porque no podemos hacer a un lado la impartición de justicia. Y en ese sentido tenemos que luchar porque este pueblo, que siempre ha recibido acciones de injusticia, tenga acceso correcto. En el Senado, sobre todo, de acuerdo a lo que le preguntó Víctor, van a tener un peso muy importante en la reforma judicial. ¿Cómo va a jugar ahí Movimiento Ciudadano? Con inteligencia y a favor de la sociedad, y escuchando a todos los sectores. Nosotros somos la fuerza que ha promovido el Parlamento abierto. Hace unos días usted comentó que Jorge Álvarez Maínez es un nuevo líder, o el nuevo líder de México, y en algunos medios pues este comentario se tomó como si hubiera un relevo en la dirigencia justamente de Movimiento Ciudadano. ¿Es así o a qué se refería? Mire, Oscar, es lamentable que cuando das una explicación clara, contundente, soportada en lo que representa el crecimiento de Maínez, y lo expliqué. Recuerden ustedes que nos criticaban que Maínez no era conocido al principio del año. Sí. Sin embargo, había sido un gran legislador, tiene el don de la palabra en propuestas, en iniciativas, en creatividad, en formación académica, así como muchos de ustedes también tiene sus maestrías, 3 maestrías, y es una persona joven, pero además muy combativo. Y Maínez tuvo un crecimiento en los 90 de la ley, que es otro de los aspectos que a mí me interesa mucho que ustedes registren, y sobre todo el auditorio. Movimiento Ciudadano es la única organización que ha respetado el Estado de Derecho en este país. Somos los únicos que cumplimos los tiempos legales. Sí, le dieron la vuelta a Morena con las corcholatas, y les llamaron de otras formas, y después se sumó PAN, PRI, PRD. Cuando ellos tenían que haber actuado de manera diferente, porque si el presidente había violado la ley y se había precipitado, podíamos 4 fuerzas políticas haber denunciado esa irregularidad de actos anticipados de campaña, que la ley castiga con la pérdida del registro de la candidatura presidencial en este caso. Y en lugar de hacerlo así, por eso para mí es muy importante, y ustedes lo tienen como verdaderos analistas y profesionales del periodismo, el presidente los provocaba y ellos hacían todo en la dimensión que él lo planteaba. Es más, recuerden ustedes el fenómeno, que para mí tuvo una consecuencia vinculado a su salud después del problema de salud que tiene, del quebranto de salud en Mérida, precipita la sucesión presidencial. Él tenía sus razones. Yo creo que no quería que hubiera una crisis sin que hubiera un mínimo control político de la orientación de su proyecto personal. Pero aquí estamos hablando de las instituciones del país, y provoca que el PRIAN haga lo mismo. Es más, llega a tal nivel que Morena y sus adláteres habían tomado la decisión de que el día 6 de septiembre tendrían candidatura presidencial. Ellos dicen, no, nosotros el 3 de septiembre. Es decir, pensaban, entre comillas, que era forma de ganarle a la estrategia del presidente, y desde mi punto de vista era caer en la estrategia del presidente. ¿Y cómo vivieron esa crisis justamente entre el relevo, la salida de Samuel García y la llegada de Álvarez Maínez? Se abre un vacío que es donde usted aparece con los tenis fosfo, dando una patada. Sí, pero miren ustedes ¿Cómo lo vivieron? Bueno, es que acuérdense ustedes que cuando se gana, y yo les traje a ustedes,
Hoy la plataforma de gobierno y programa de gobierno que usamos para la campaña, la síntesis, siempre hay plataformas electorales que la ley obliga a que se presente. Cuando gana un proyecto, gana con una plataforma electoral porque la ley lo pide. En el caso específico de Nuevo León, Samuel García estaba pidiendo permiso por 6 meses porque así lo ordena la Constitución. Sí. Para ser candidato tenías que apartarte de ese tipo de encargo como él tenía, que era gobernador. Sí. Pero era un cargo al que tenía que regresar el propio gobernador si ganaba la presidencia y si no la ganaba. Y en lugar de permitir, como lo dice la ley, que la plataforma electoral continuara, se les ocurrió de manera, para mí, facciosa, querer decir que le tocaba al Congreso designar. Claro que siempre le toca al Congreso designar, pero hay mecanismos de designación, y en ese sentido quisieron ponernos de candidato, más bien de gobernador, a una persona ajena al proyecto. La Constitución tiene muchos artículos y dice que el gobernador tiene la capacidad de remover a todo un gabinete, porque iba a pagar las consecuencias Nuevo León de una legítima aspiración de su candidato a gobernador. Y es ahí donde interviene el de la voz, y hablamos con Samuel y le decimos: oiga, lo que está haciendo la Corte es absurdo, lo que está haciendo el Tribunal Electoral, que es el primer caso en el que no resuelve antes de la hora. Es el primer caso en la historia del Tribunal Electoral que no se resuelve antes de la hora en que tiene que resolver una situación jurídica, y es la Suprema Corte de Justicia la que interviene. Y frente a ese escenario de perversión, para mí, así lo califico, la decisión era muy clara. Nosotros no podíamos permitir que Samuel García perjudicara a su estado, y él tampoco podía permitirlo, y precisamente por eso, en el momento de la notificación, se toma la decisión de que deja sin efecto su candidatura, y eso permite que la licencia que había solicitado quede automáticamente sin efectos, y por eso él de inmediato regresa. Y nosotros teníamos nuestro Consejo Nacional, eso fue el día 2 de diciembre, y teníamos nuestro Consejo Nacional donde nuestro amigo Frausto con gran claridad dice: oye, ahí sacas tus tenis, claro, nada más que Samuel no podía ir a nuestro Consejo Nacional, a donde iba a ir a rendir cuentas, pero ya como candidato presidencial. Entonces, él tenía la obligación de quedarse en Nuevo León para reasumir sus funciones de gobernador el primer día hábil, porque si ustedes recuerdan, el día 2 era inhábil, era sábado. Entonces, no podía ir, y creo que era muy difícil para cualquiera imaginar que en un plazo de 2 o 3 días podías designar una nueva candidatura por parte de los órganos colegiados de Movimiento Ciudadano. Y a la hora de estar haciendo todo el ejercicio de reflexión de la sustitución de candidatura, se atravesaban los días de Navidad. Eran Navidad y Año Nuevo. Entonces se toma la decisión de tomar todo con serenidad, y la primera semana hábil del año 2024 presentar la candidatura. Nada más que entre ese día 8 y el 18 de enero terminaba la precampaña, que es el tiempo en el que se puede hacer promoción a favor de una candidatura. Y tomamos la decisión de que no podíamos subir spots 2 o 3 días que tuvieran impacto, porque recuerden ustedes que hay además otro mecanismo del INE, que los spots pueden subirse siempre y cuando se presenten los viernes o se presenten los lunes, y además el tiempo para la grabación y qué mensaje ibas a mandar con una candidatura diversa. Entonces ya directo a la candidatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley establece un periodo de intercampaña, que es cuando concluye la precampaña, que en este caso fue el 19 de enero, hasta fines de febrero. Y la campaña empieza el 1 de marzo. Y es ahí donde pues no podías hacer campaña a favor de Maynes, al que conocía poca gente. 2 meses fuera de circulación prácticamente. Así es, frente a además el año anterior que traían todas las fuerzas políticas tradicionales. Oye, pero también mejor. Mejor si hubieran podido haber hecho precampañas, si hubieran tenido un personaje posicionado desde el principio. Pero yo nada más les quiero decir, porque no hubiera habido duda, por eso se metió también Morena a lastimar a Samuel. Samuel había crecido de 14 puntos a 19 en una semana,
y era la primera semana de precampaña. Imagínense ustedes con 4 semanas de diciembre, antes de que terminara la precampaña, ya hubiéramos estado con mucho en segundo lugar en la contienda. Y entonces ahí sí le movíamos todo el escenario a Morena, porque Morena le encantaba, pues, todo fue a modo de ellos, tener una candidatura poco competitiva como era la del PRIAN, porque ya la habían derrotado 23 veces en 23 estados. Aunque usted se le vio más enojado con el PRI y con el PAN más que con Morena. No, nosotros lo que hemos hecho, y además que quede claro, es entender que el gobierno de Andrés Manuel, aprovechando algo en lo que cree Movimiento Ciudadano, porque aquí lo decimos y les pido que después lo vean, somos una fuerza socialdemócrata. Nosotros creemos, y aquí lo dijimos la ocasión anterior que me invitaron, en donde el estado de bienestar es fundamental para Movimiento Ciudadano. La diferencia con el gobierno de Andrés Manuel es que nosotros sí alentamos al aparato productivo y alentamos a los emprendedores dándoles facilidades y sobre todo no agraviándolos. Al menos se los agravia de palabra, pero pues, el problema es que el agravio es agravio y ahí se queda. Lo que sí le puedo decir a usted es que al haber aprobado la reforma del cuarto constitucional, ustedes recuerden que si es que Movimiento Ciudadano apoya a Morena, en el cuarto constitucional aprobamos que quedara en la Constitución el apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, las becas a los muchachos. Y los programas sociales. Pero al presidente le tocaba como ejecutivo, como le toca a todos los ejecutivos, hacer la entrega de esos recursos. Sí. El problema es que se pervirtió la forma de la entrega de los recursos. Yo escribí unas cartas, la vez pasada hablamos de eso también, en donde le decía, oye, ten cuidado, no es así. Los apoyos son institucionales, son del poder público hacia los ciudadanos, no del presidente de la República hacia los ciudadanos. Pero él, en la forma de comunicación que tenía, le hacía sentir a mucha gente que era él. Y eso trajo como consecuencia que su popularidad estuviera muy alta. Y estaba alta, y siguió alta. Sí. Pero los contrarios no advirtieron eso, y la estrategia política la usaron golpeteando a el presidente cuando las debilidades eran del gobierno, no de Andrés. El problema de la inseguridad está presente lastimosamente en el país. Sí. El problema de la falta de atención médica, de medicinas, tantos temas. Por lo que se ha dicho de que con el PRIAN ni a la esquina. Bueno, lo que sucede es que recuerde que ellos se dedicaron a lastimarnos, y particularmente venía el agravio de permanente que le daban a Samuel García en Nuevo León. Pero más allá de ello, lo que sí puedo decirles es que nuestra batalla electoral era entre partidos, pero el partido que se dedicaba a atacarnos a nosotros, y además ustedes lo vieron, todavía hasta el día de la elección nos sacaban encuestas falsas donde decían que ella podía ganar la presidencia de la República con el PRIAN y que nosotros íbamos a sacar un escaso 4%, es decir, la manipulación estuvo permanente en contra del Movimiento Ciudadano, y ellos nunca lucharon ni hicieron planteamientos correctos para derrotar a Morena y sus aliados, sino ir en contra del Movimiento Ciudadano. Dante, ahora, ¿qué sigue? Porque también se fortaleció y de qué manera Morena y sus aliados con esta casi mayoría calificada. Hay que ver finalmente cómo quedan. No hay que permitir la sobrerepresentación. Hay que ver cómo quedan los congresos y esta lucha de la sobrerepresentación, si con las coaliciones pueden tener superar ese tope que ya tenían del 8% o no, porque en la Constitución solo se dice partidos, en fin. Pero ¿qué sigue? Porque con este trabuco que es Morena, gobierno, aliados, con el Congreso casi a punto de tener la mayoría para cambios constitucionales y con eso modificar las reglas del país. Claro. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es lo que habíamos hecho antes y no nos creía la gente. Sobre todo la cofradía, que se dedicaron a lastimarnos. Todavía nos han estado lastimando porque no les gusta, y hay quienes no le dan valor a lo que significa ser la nueva opción electoral del país y tener
el 11% de la votación nacional y acreditar, y yo quiero que ustedes lo vean, se los voy a decir porque como son comunicadores, que al PRI en 18 entidades les ganamos y al PAN en 12, en una salida electoral en la que además ellos estaban no contra Morena sino contra Movimiento Ciudadano, en donde tuvimos una serie de adversidades por la comentocracia, por los pues había periódicos absurdamente en contra, yo creo que nadie, es un secreto que Reforma no nos quiere, es el periódico oficial del PRIAN, y además nadie puede decir que estoy faltando el respeto que la jornada se ha convertido en el órgano oficial de Morena y del gobierno. Entonces, frente a eso, yo sí creo que medios como los de ustedes, equilibrados, que le dan la razón cuando la tienen al gobierno, porque no todo lo que hace el gobierno está mal. ¿Cómo quedaron las cosas dentro? Pero también a los partidos y que le den equidad a todos los grupos. Creo que la pluralidad que ustedes han reflejado es saludable para la vida democrática del país, pero Movimiento Ciudadano es hoy, y eso quiero subrayarlo, y me interesa, además de que el auditorio lo comprenda por todo lo que representa la fuerza de la sociedad, que personas que tienen un contacto y comunicación directa, diaria, que se ganan su confianza y por eso los ven y los escuchan en sus noticieros y en sus comentarios y leen sus periódicos, se adviertan que Movimiento Ciudadano está emergiendo como la opción electoral que va a tener posibilidades de ganar en los próximos años gubernaturas. Campeche, ¿no? Tienen ahí la posibilidad. Pero aparte de Campeche, vamos a tener en muchos lugares, siempre y cuando la gente entienda que hay que confrontar y que, entre comillas, lo histórico no es la salida. Para eso necesitan unidad. ¿Cómo quedaron las cosas dentro? Vimos a Enrique Alfaro pronunciarse varias veces en contra de lo que estaba ocurriendo con MC, Luis Donaldo Colosio al final de la campaña. ¿Cómo va esa ruta hacia 2020, hacia 2030? Abonando a esa pregunta justamente porque eran sus símbolos. Samuel, Mariana, Colosio, Alfaro, y en este caso pues perdió Colosio y perdió Mariana. Es decir, pierde también Samuel. ¿Qué pasó con sus símbolos? No, yo quiero mostrarles a ustedes, y para eso lo traje, y además para que el auditorio lo sepa, Movimiento Ciudadano en Nuevo León crece 3.5% la intención del voto. Lo que sucede es que ciertas actitudes y provocaciones más otros efectos externos que nos lastimaron profundamente y que además en lo personal nos lastimaron a nosotros mismos y lastimaron a la sociedad en su conjunto, fue la tragedia que tuvimos en San Pedro Garza García, unos días antes. Hay una serie de factores que inciden, la tenacidad en estar ofendiendo como ofendían hace 3 años la candidatura de Samuel García. Ahora se fueron con todo contra Movimiento Ciudadano y nuestros liderazgos, y en ese sentido yo le puedo decir que en Nuevo León tuvimos un crecimiento de 3.5 y que prácticamente ganamos mucho más. Por ejemplo, Paola Longoria le gana con muchísima diferencia al PRIAN en su distrito y adicionalmente le gana a Morena, pero ya cuando le ponen arriba los votos de los otros dos partidos y son 3 contra 1, pues como decían los niños en la primaria, le echaron un montón. Pero esas diferencias no todo mundo en la sociedad lo tiene por qué entenderlos o conocerlos, pero los que nos dedicamos a ver los números sí tenemos que saberlo. Y precisamente por eso les puedo decir que en Nuevo León la viabilidad de Movimiento Ciudadano está. Ahora, perdieron la capital, perdieron Monterrey y el Congreso también. Perdón, volvemos a lo mismo. La forma en que se distribuyen los votos, se los dijimos a ellos, esa fue la diferencia. Cuando me decían, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, si ya sabemos que aquí está Morena, que aquí está el PRIAN, ahora vamos a hacer nosotros, va a ser Movimiento Ciudadano. Oye, que Movimiento Ciudadano le ha dado, también traigo una lámina y se las voy a dejar, para que vean lo que representa ahora Jalisco en torno al proyecto nacional de movimiento. Aquí la traigo y se las quiero dejar. ¿Qué representa eso? Bueno, pues para que no sea una mala interpretación, para que se vea la gubernatura. No, o sea, Jalisco, pero de MC a nivel Jalisco nacional. Es el Trabuco. Bueno, por eso, pero vean cuánto representa. MC es el Trabuco. Bueno, pero para que vean dentro de nuestra propia casa lo que representa. Sí. Pero lo que representa el partido, lo que representa Nuevo León en torno al resto del país. Y aquí tengo también lo que representan ambas
Y puedo decirles hoy que Movimiento Ciudadano tiene un peso específico en el país muy superior a lo que representa. Pero quedaron lastimadas. Las dos fuerzas de las que nos sentimos profundamente orgullosos y de las que queremos que la reivindicación plena y total, yo no tengo ninguna duda que así se va a dar en la elección del 27, porque los números están presentes. Pero quedaron lastimadas 3 de las figuras, como decía Óscar. Pero la verdad, no coincido plenamente con Óscar en torno a ello, pero quiero ponerlo sobre la mesa. Movimiento Ciudadano es hoy un proyecto nacional. En todas las entidades del país, Movimiento Ciudadano tiene representación política, en todas. Somos una organización que tiene en todas las entidades federativas registro. Incluso ni el PAN tiene en todas las entidades federativas del país registro. Yo quiero llevarlo a un punto. Hay una serie de acciones que lo aparente no permite profundizar mi obligación como dirigente y como analista, pero también como operador político, me implica que se advierta. Hoy la fuerza de Jalisco es muy significativa y nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero forma una pequeña parte del gran contexto nacional, y antes se decía que Movimiento Ciudadano no era nada si no era con Jalisco. Ahora déjeme llevarlo al terreno del análisis, del analista político, porque usted la entiende muy bien la política. Quiero ir hacia adelante, hacia el futuro, hacia el próximo gobierno. ¿Percibe usted que el gobierno de la doctora Sheinbaum va a seguir las mismas líneas ideológicas de Andrés Manuel López Obrador, o se puede correr un poco hacia el centro? Y usted, en lo personal, ¿cómo se lleva con ella? Bueno, la verdad no soy clarividente, pero es buen analista. Pero como analista lo que quiero decir es que todos tenemos siempre nuestro propio estilo, todos. Y hay que respetar los estilos de las personas, porque ahí en base a eso se soporta el liderazgo. Todos ustedes tienen una conjunción en una gran casa editorial, pero cada uno de ustedes tiene un estilo que los significa y que los hace personajes individuales en un ejercicio de pluralidad dentro de una misma casa. Así tendría que darse, desde mi punto de vista, el trabajo que se realice tanto en la casa de los de enfrente como en nuestra casa. Por eso cuando me preguntan ustedes, bueno, ¿y cómo está? Pues qué bueno que haya pluralidad. Yo lo único que les puedo decir es que Pablo Lemus sabe que siempre ha tenido el respaldo de la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano. Sabe que le dijimos que teníamos que llevar una línea de comunicación política. Hubo otros que, inspirados por esa cofradía a nivel regional, empezaron a decir que había que tener votos cruzados y todo. Todo en la vida tiene consecuencias, y eso tuvo consecuencias. Y en el caso de Monterrey hay evidencia clara de una intervención abusiva de agentes ministeriales en el proceso de recolección de urnas electorales de Monterrey. Y estamos procediendo a hacer la denuncia correspondiente, porque no podemos permitir fraudes electorales ni la intervención que la ley sanciona. Y ese proceso será sancionado por la autoridad. Esperemos que la autoridad jurisdiccional cumpla con su responsabilidad. Pero respetamos la pluralidad adentro del Movimiento Ciudadano y fuera del Movimiento Ciudadano. ¿Y usted, como decía Víctor Hugo, conoce personalmente a Claudia Sheinbaum? ¿La ha tratado recientemente? Bueno, recientemente no, ni al propio Andrés, que decían ahí que él sabe, además, por eso nunca se metía conmigo, porque él sabe cómo somos nosotros. Si él se mete con nosotros, nuestra respuesta no va a ser como la dieron, para que el juzgado te diga que te da derecho de réplica. No, él sabe cómo actuaría yo. ¿Cómo, Dante? Pues, dándole valor a la política. Porque cuando hay confrontación política, las acciones tienen que ser políticas. Cuando hay acciones de carácter electoral, tienen que ser en los tribunales electorales. Cuando hay agravios entre particulares, los resuelven los tribunales, pero la acción política merece respuestas políticas. Y él sabe que yo sí estoy dispuesto a dar respuestas políticas. Y por eso nunca se metió con Movimiento Ciudadano. Y quiero decirles que nosotros no nos metíamos con el presidente por sí mismo. Nosotros nunca levantamos la voz para agraviar al presidente. Descalificábamos las malas acciones de su gobierno.
y seguramente nadie fue más brutal en las críticas, en las acciones en contra de su gobierno, que por ejemplo la oposición de nuestro grupo parlamentario a la reforma de la prisión preventiva oficiosa, a la perversión como se manejó por el ministro Saldívar, la supuesta reforma judicial, que ahora resulta que no era. ¿No? Pero así fue con Claudia también el trato de que no me trate personalmente, porque algunos interpretaron como que la trataban mejor a ella que a Xochitl. No, si ustedes ven, Jorge, que fue además aquí tuvimos a grandes conductores, que ojalá hubiera sido todo en todos los órdenes, las intervenciones en los debates, que deben ser más que los spots, y muy bien conducidos, los felicito. Lo que sí puedo significar es que Jorge ganó los 3 debates. El primer debate es cuando crece exponencialmente. Y en el caso de la Ciudad de México, reconocen que nuestro amigo Salomón Chertorivsky hizo la mejor propuesta, ganó también los 3 debates. ¿Qué va a pasar con ellos? Preguntaba Oscar sobre Jorge Álvarez Maínez, yo pregunto sobre Salomón, por 2 figuras que quedaron ahí en la ¿Qué sigue para ellos? Qué bueno que por una sola razón, porque también quedó evidenciado ante la sociedad que Movimiento Ciudadano tiene actores jóvenes como Salomón y como Jorge Maínez, presidente, que son liderazgos a futuro. Nosotros construimos esos liderazgos, que además son personas jóvenes, preparadas y de ideas, de propuestas. Y esa es la gran diferencia de Movimiento Ciudadano frente a las fuerzas tradicionales que se dedicaron a atacarse. Movimiento Ciudadano estaba haciendo propuestas. Por ejemplo, mientras el PRIAM proponía reducir la edad de apoyo a los adultos mayores de 65 a 60, Maínez, presidente, proponía apoyar a los niños de 0 a 6 años. ¿Por qué? Porque la fortaleza del México es el México del mañana. Oye, Dante, y esa es una gran diferencia fundamental. Perdón, interrumpo ahorita que mencionaste a los niños. Sí, soy claro en eso. Sí, la propuesta, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a perder? ¿Van a tener un cargo? Al contrario, son de los grandes líderes del país. Y ayer le quisieron dar un sentido de que estábamos destapando, así no son los procedimientos de nominación de candidaturas, pero son liderazgos del país y de la ciudad. Más gente de la que nos podemos imaginar tuvo impacto, y aquí porque decían que la diferencia era muy cerca en la ciudad, pero Salomón también nos ayudó, junto con Juan Cepeda, en el Estado de México, a tener una votación muy importante en el Estado de México. Si ustedes ven, Movimiento Ciudadano casi empata la votación con Acción Nacional en el Estado de México. Oye, Dante, ¿y el fenómeno? Y eso se debe mucho también a la intervención de Salomón. Con niños y niñas. Jóvenes. Y las juventudes en el país, pero me llama la atención porque pues vimos estos videos de mamás y papás grabando a sus pequeñitos totalmente deshechos, tristes, llorando. ¿Qué pasó ahí con los niños y las niñas? Sí, en los 90 días de campaña, porque no usamos más tiempo, Maínez pasó de ser conocido por el 10% en enero a terminar el proceso electoral con un conocimiento del 80%. Y efectivamente se escogió una estrategia de comunicación política con los jóvenes, porque Movimiento Ciudadano por sí mismo tiene mayor aceptación entre los centennials y millennials. Sí. Pero además la canción que identificó el nombre de Maínez, lo que se trataba de hacer es que en muy poco tiempo la sociedad advirtiera quién era Maínez. Y Moisés Barba, que es un creativo de primer orden, que es el que nos ha llevado adelante con el proyecto que me deja muy satisfecho de nuestros consultores externos, en un equipo de jóvenes profesionales de primer orden en la comunicación política, y creo que tampoco es un agravio a nadie decir que tenemos la mejor comunicación política de este país. Toca el clavo con la canción de Maínez, presidente, porque en un minuto se repite 30 veces el nombre de Maínez, con interpretaciones diversas. Y recuerden ustedes el spot que a mí en lo personal me emociona mucho, cuando entra un nuevo jugador
En 26 segundos dan una descripción de lo que significa esto, y recuerden que decían las campañas están muy aburridas, porque eso pasó. Estuvieron en escenario tanto las campañas tradicionales, que les pasa como las películas viejas o las obras de teatro que ya están muy expuestas. Entonces, lo novedoso fue Maynes, es decir, es absurdo imaginar que puedes retener la atención de la gente durante tanto tiempo, sobre todo cuando se acrediten las encuestas que más del 60% de la gente no sabía ni siquiera la fecha de elección hace un año. A la medida que se fue acercando la fecha van conociendo cuándo es la elección, y por eso el voto se decide por un porcentaje importante en los últimos 15 días. Entonces, son elementos que no todo el mundo tiene, pero qué bueno, y ustedes lo advirtieron muy bien y fueron además muy atentos con la relación tanto con Maynes presidente como con Salomón Chertorivsky, que son de los grandes liderazgos de este país. Estamos ayunos de liderazgos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué espacio le van a dar a Salomón y a Maynes, que crecieron como figuras claramente, como sabe, senador? Los medimos en redes sociales y son un fenómeno impresionante, sobre todo en TikTok, ¿no? Que es donde están los... Sobre todo porque en 6 meses tienen ustedes, ¿no? Sí, van a elegir. ¿Qué espacios políticos van a tener? La nueva dirigencia. En primer lugar, formarán parte de la dirigencia colectiva de Movimiento Ciudadano, porque tiene que ser un esfuerzo de buen liderazgo colectivo, en donde sus opiniones valgan para que podamos ir sumando e incorporando a personas. Por ejemplo, Salomón Chertorivsky, ¿qué pasaba en la ciudad? Gente le decía: oye, Salomón, tuviste los mejores debates, las mejores propuestas, pero no vas a ganar. Y entonces te quiero, te respeto, pero entiende que tenemos que hacer que ganen los que ya saben ustedes que volvieron a perder. Entonces nos cancelaban posibilidades de apoyo, porque la lógica que les habían vendido otros era que los que podían ganarle a Morena en la ciudad eran los otros que no le iban a ganar ni le ganaron. ¿Qué sí ganó Movimiento Ciudadano? La mejor comunicación política, comunicación con jóvenes a través de las visitas que hizo Maynes a las 50 universidades, pero adicionalmente la canción que vinculó a los niños de una manera extraordinaria con Maynes presidente. Por eso la gran diferencia es que mientras otros le están hablando a las generaciones de las cuales nos sentimos muy orgullosos porque nos precedieron, pero que estamos de salida, yo estoy entre ellos, y por otra, hablarle a las nuevas generaciones que son el México que le va a dar el cambio sustantivo, sobre todo por algo. ¿Pero qué van a hacer con eso, Dante? Que no quede una bonita canción nada más. ¿Qué van a hacer ahora que muchos ven un panorama sombrío y que no va a haber contrapesos? Aquí hay propuestas. Maynes tuvo 3 ejes. Sí. Sobre esto se va a seguir trabajando. Son los jóvenes los que tienen las causas y las banderas que luchan por el medio ambiente, por los derechos, por la igualdad sustantiva, por tantas acciones que tenemos que realizar. La cultura es sustantiva. Maynes propuso el bono de apoyo a los jóvenes en la cultura, pero adicionalmente hay muchas articulaciones de participación ciudadana en las que Movimiento Ciudadano cree. Lamentablemente este gobierno no ha creído en la sociedad civil, y nosotros sí queremos una participación creciente de la sociedad civil. Todo eso, causas, sociedad civil creciente, liderazgos regionales, resultados en lugares donde antes no teníamos presencia y ya la tenemos, y resultados extraordinarios con liderazgos de mujeres, de jóvenes, de actores de la vida pública que participan en diferentes sectores de la sociedad, que hoy fueron candidatas y candidatos que nos dieron tan buen resultado, que son los candidatos emergentes, liderazgos emergentes en las regiones, frente a los mismos de siempre que ya está cansada la gente. Nuevos liderazgos. El objetivo es llegar a 2030 con la posibilidad de ganar la presidencia. ¿Ese sería el trámite que tendría que hacer MC? Tenemos que hacer el esfuerzo de que en el 2027 seamos la fuerza que acredite ser la verdadera competencia política de Morena. Y ahí se van a construir todos los escenarios, porque previamente va a haber algunas elecciones de gobernadores, y porque además vamos a demostrar que en la confrontación directa, quitando el manto de una elección presidencial que capta y jala otras elecciones,
cuando esto se acredite, vamos a estar ganando en muchos lugares. Y ya no va a haber frente. Dices que ya estás de salida. Perdón, estoy de salida como dirigente. Pero con estos resultados justamente vas a dejar el movimiento. Es que no voy a dejar nunca en mi vida a Movimiento Ciudadano porque es nuestra casa. Pero lo que sí creo es que en todo el país debemos darle una creciente participación, por un lado a las mujeres y por otro lado a las juventudes. Y en ese sentido creo que no nada más en Movimiento Ciudadano, sino a nivel del país se han construido liderazgos que, a diferencia de las otras fuerzas políticas tradicionales, no los tienen. Perdón, en Morena quiten a 2 o 4 que además fueron importantes. No los tienen y no pueden por respeto a la presidencia ahorita la mano. No, pero no ahorita, estoy hablando de atrás. Sí. Y en el propio PRIAM, ¿quién? Si Alito, que se convirtió, como lo dijimos nosotros, en el sepulturero del PRI, pero entre otras razones porque hay también actores que les faltó valor para confrontar actos arbitrarios y que generan un desfonde, entre otras razones porque ellos creen que la política es declarar y ofender, y nosotros pensamos que la política es levantar las banderas de la sociedad y además empujar un proyecto de profunda transformación. Sí. Yo insisto en llevarte al terreno del análisis. ¿Qué va a pasar desde tu perspectiva con el PRI y con el PAN? Y ante la perspectiva de que ya no va a haber frente, ¿qué viene para ustedes en el 2030? ¿Cómo ves el escenario? Se ve interesante. Bueno, primero hay que pasar por... acuérdense que la política no es vaciando, es decir, todos los escenarios van cambiando. El problema es que hubo gente que dogmáticamente imaginó que sumando los votos del PRI y del PAN era suficiente para poder confrontar a Morena. Por eso recibimos muchas ofensas nosotros por no sumarnos a ese proyecto, que aquí lo dijimos, era un proyecto fracasado y que ahora los resultados electorales lo están acreditando plenamente. Hay quienes nos quieren regatear, decir, oiga, es que el 11%, pues no saben que el 11% es casi 3 puntos más de lo que sacó Morena en el 2015 con Andrés Manuel, y de ahí brincó 3 años después a ser presidente en el 2018. No saben lo que son los 11 puntos. Y hay gente que supuestamente es muy avesada, que nos descalifica. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? No, por favor. El problema es que nos enfrentamos a gente que hace análisis político sin tener capacidad política, sino muchas veces acción hepática. La racionalidad es sustantiva. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, hablar con su auditorio y decirles, Movimiento Ciudadano tiene en este momento prácticamente 3 puntos más que los que tenía Morena en 2015, 3 años antes de ganar la presidencia de la República. Nosotros vamos a construir el proyecto político con las nuevas generaciones y con actores que ya están ahí. Muchos son comunicadores y pueden tener presencia y representación, lo hemos logrado, por poner ejemplos, en Baja California lo tuvimos, en Tamaulipas, gente que está en los medios y que hace que el crecimiento de nuevos liderazgos esté presente. ¿Por qué? Porque la gente quiere identificarse con sus liderazgos, pero muchas veces están ahí, pero no se exponen con posibilidades de éxito. En otras naciones sí. El propio presidente Zelensky sale de un ejercicio de los medios de comunicación televisivo o, en este caso, de comunicación cinematográfica y de televisiva. Pero, ¿qué les puedo decir? Movimiento Ciudadano tiene todo para convertirse en la nueva opción. Por eso no nos ha importado dejar de tener diputados y senadores. Queríamos convertirnos en la opción. Hay otros partidos que quieren ser parte adláter del poder y buscan tener más diputados y más senadores, y con eso se sienten satisfechos. Nosotros queremos un nuevo rumbo para México y queremos presentarle a México la opción de diferente frente a nuestro punto de vista muchas acciones regresivas de Morena. Pues con eso nos quedamos. La confrontación, querido director, conductor de los trabajos de este ejercicio de comunicación política y amigo, la gran confrontación de Movimiento Ciudadano, para que nadie tenga duda, es con Morena. Y ellos así nos ven como sus adversarios. Por eso saben que les vamos a ganar. Y ya empezamos a ganarles desde Tabasco, 3 municipios.
3 municipios en Tabasco. En Tabasco ya tenemos más votos que el PRI, que el PAN. Vamos a demostrar que el ejercicio se va a repetir en Nuevo León, donde ya gobernamos las 2 entidades más vigorosas del país. Tenemos población, mayor población gobernada que la que gobierna el PAN, y desde luego ya hoy de manera casi insignificante el PRI. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Elisa, Salvador, Alex, Víctor, Carlos. Gracias a todos y nos vemos en el próximo Café Milenio.